Bien, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por seguir en sintonía con nosotros. Bueno, hoy les tenemos preparada una sorpresa, ¿no? Vendría siendo un poco para incentivar lo que es la cultura del periodismo, el periodismo informativo, ¿no? Acá en Villavicencio. Entonces, Ángel les tiene más información de la sorpresita que le tenemos. Entonces vamos contigo, Ángel, te escuchamos. Así es, Alejandro, aquí también te estamos escuchando desde cabina. Es un placer para nosotros pues, que nos estés colaborando de esta manera y que ayudemos un poco lo que es la cultura aquí nacional, incluso pues de nuestro departamento como es el Meta, ¿no? De nuevo, gracias a todos nuestros oyentes, los que nos están escuchando de parte de las dos emisoras. Tenemos acá una crónica que es un poco sobre la conmemoración de lo que es, como vemos, y lo que estamos nosotros trabajando, que es una conmemoración al periodismo radial. En este caso es una crónica que se hizo un estudiante de comunicación social y periodismo que se llama Cadena Radial Super y que muestra un poco lo que es la historia del periodismo y de todo el transcurso que ha venido haciendo desde 1967-1970 la cadena radial Super, que hoy acá la conocemos en Villavicencio como Ondas del Meta. Así que pasamos a leer lo que es un poco la crónica que él nos dejó para que todos las escuchemos un poco. Cadena Radial Super. La cadena Radial Super aparece por primera vez en 1970 como un suspiro al periodismo y emisión de información de la época, que recién se sentía tanto en Villavicencio como en Colombia. La gestión de estas emisoras fue gracias al periodista y excongresista Jaime Pava Navarro. Jaime Pava Navarro fue, además de fundador de la cadena Radial Super, congresista, embajador y presidente de la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Siempre defendió, exclamó y reiteró la importancia que tenía el periodismo, además del legado y evolución de la radio en Colombia, y más importante aún, en Villavicencio. Una vez luego que se fundara la cadena Super en regiones importantes y de cadencia periodística en Colombia, como Cali, Medellín, Bogotá, Neiva, San Andrés y el Eje Cafetero. En 1967 aparece en Villavicencio La Voz del Llano, junto a Ondas del Meta, que es actual como se conoce ahora, que es la cadena radial Super, quienes enriquecieron con sus emisiones culturalmente a los llaneros. Esto ha sido un paso agigantado para el desarrollo social y cultural de la ciudad, la cual se veía fracturada ya que Villavicencio ha sido constantemente una zona de conflicto, corrupción y delincuencia común. Pero el verdadero problema de estas problemáticas era la poca presencia de entidades que pudieran difundir al resto del país lo sucedido en los rincones más alejados y olvidados que tenía el Meta. Otro aspecto positivo fue la evolución e importancia de los periodistas, ya que para la década de los 50 y 70 se veía bastante manchada, ya que el periodismo en Colombia se veía untado de corrupción, subjetivismo e intereses personales, que por la misma ética de poder ofrecerle al mundo como periodista la posibilidad de mirar las dos caras de la historia. Con la aparición de las emisoras de radio, el periodismo utilizado en las mismas era mayor parte de carácter cultural y social que político, como eran casi todas en la época. Esto le permitía a la sociedad crear un vínculo más cercano y de confianza con los periodistas, además de nuevas posibilidades y vacantes laborales para los periodistas que para la década de los 70 era muy difícil, por problemáticas anteriores ya mencionadas como corrupción, manipulación, etc. La cadena radial Super fue una de las promotoras de este mismo proyecto que impulsaba y motivaba a jóvenes periodistas a ejercer su profesión, ya sea desde una columna de opinión hasta ejercer periodismo en una emisora de radio. Se dice que parte del éxito de la cadena radial Super fue el desarrollo social y cultural que promovieron en todo el Meta. Esto a su vez se ve reflejado ya que estas cadenas de emisoras fueron muy relevantes en los programas AM en regiones importantes del país como lo son Neiva y Cali en materia de desarrollo humano y social. En Bogotá y Medellín el consorcio se ve influenciado más hacia la parte comercial y por esta razón entra en negociación y las sedes de ciudades centrales e importantes se disuelven para ser parte de las cadenas de emisoras de RCN que hoy en la actualidad 2018 ya conocemos. En Villavicencio la emisora cambió de nombre, pasó de ser Cadena Super a Ondas del Meta, 1170 AM. Aunque su nombre ya cambió, siguen operando bajo la cabeza de la cadena radial Super, el único filial que aún queda a dirección de la cadena. Villavicencio tiene futuro en materia periodística y el nacimiento de emisoras, periódicos y de televisión que le abren las puertas a cientos de llaneros que esperan una salida profesional, pero lo verdaderamente importante es el poder engendrar
preservar y mantener la ética profesional que es tan importante en el ámbito periodístico. Vicencio e incluso Colombia tienen como pilar cuidar y enseñar bien a sus periodistas es el futuro una nación próspera sin corrupción, infundada en valores y conocimiento. Pero más importante aún, darle a su sociedad la herramienta de poder conocer lo que pasa en su país. Así que, pues Alejandro, esta es la crónica que nos envió hoy el estudiante de Comunicación Social y Periodismo Miguel Ángel Beltrán de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hasta donde tengo entendido, creo que de parte tuya también hay una crónica de esta conmemoración, así que pues nos gustaría escucharla para que podamos compartirla con nuestros oyentes. Así es, Ángel. Yo tengo la otra sorpresita, también es una crónica llamada De la vida a las letras y se ve bastante interesante. Vamos a leerla, es sobre Alcides Antonio Jáuregui Bautista, ¿no? Este reconocido periodista informativo, director de Notillano acá en el Meta. La crónica también es de un estudiante de la Uniminuto y pues bueno, no, sin nada más que decir, vamos a leerla, ¿no? Dice, de la vida a las letras. Alcides Antonio Jáuregui Bautista es comunicador social y periodista por experiencia. Todo lo que él ha construido y logrado en su vida ha sido por mérito propio. Su empirismo lo ha llevado a formar parte de la historia periodística en Colombia y en el Meta. Desde pequeño y de manera inocente se interesó mucho por los problemas sociales que cotidianamente visualizaba en las calles y en su comunidad. Se convirtió en un niño letrado e inteligente, apasionado por la lectura y la escritura, pues su mamá trabajaba como corresponsal para el periódico Jornada, y él, sin saberlo, se estaba formando para seguir su camino, influenciado en gran parte por su madre, su ejemplo a seguir. En su casa sus padres seguían la ideología política liberal de la época, y sí, les tocó enfrentarse y sobrevivir a la guerra civil que se vivía en las calles, conservadores contra liberales. Su mamá era jefe del Partido Liberal y su familia era tan influyente en dicho partido que en su casa llegó a sentarse el mismo Jorge Eliezer Gaitán. Y aunque fue difícil sobrevivir al alma de muerte que vagaba por la guerra, Alcides Jáuregui salió de su ciudad natal en Cúcuta y nunca dejó de lado su objetivo, ser un gran periodista, que por cierto lo logró. Por culpa del conflicto, a Alcides y a su madre les tocó dormir en el cementerio de la ciudad por más de 2 semanas, y según cuenta, a partir de ahí le cambió la vida. Pues se afilió al sindicato de pequeños comerciantes y un día, mientras completaba su rutina, entró una llamada importante a la oficina. La llamada era de Carlos Ramírez París, quien solicitaba al ausente secretario general. Alcides, por teléfono, decidió hacerle un reportaje de la situación y debido a su buen trabajo logró captar la atención de aquel personaje, quien sería su puerta de entrada al periodismo profesional. De a poco y aunque sin saberlo, Alcides trabajaba para un periódico, quien le daba su espacio para redactar columnas de opinión y noticias de interés general, a pesar de que no salieran a firma de él. El 16 de marzo de 1955, Alcides ingresaba en el mundo del periodismo informativo. Radio Guaymaral le abría las puertas junto al noticiero Meridiano, dirigido por aquel personaje de la llamada importante, Carlos Ramírez París. De pura casualidad llegó al noticiero del Llano. Mientras era director nacional de Super Noticias de Colombia, tuvo que venir a Villavicencio con instrucción de quedarse 2 o 3 meses. Se quedó en el Hotel Villavicencio, trabajó en sus primeras emisiones radiales aquí en la ciudad, se dio cuenta que trabajar aquí era rentable, pues facturaba 6 veces más que en Super Noticias de Colombia, y pasó de ser un empleado más a una de las fichas claves en su puesto. De su vida personal cuenta que es casado varias veces, conoció a su esposa en una brigada de salud, tiene 6 hijos, 2 de ellos nacidos en Villavicencio y uno de ellos sigue sus pasos. Es el ejemplo y orgullo de sus hijos, lo ha dejado todo y es el camino a seguir de ellos. Admiran su ética, su moral y empeño a su profesión, pero también es una figura a seguir como persona, entregado a la comunidad, ayudando al pueblo siempre que puede, sin importarle de qué manera. A sus 79 años sigue ejerciendo su profesión y se siente más lúcido que nunca. Eso sí, está consciente de que en cualquier momento se le acaba la vida, pero no por eso deja el entusiasmo de lado. Afirma que quiere seguir escribiendo hasta que le llegue la hora de partida y seguir siendo esa persona honesta, servicial, colaboradora y buen periodista que logró ser. Bueno, mi querido Ángel, estas fueron las crónicas que nos enviaron unos estudiantes de Comunicación Social y Periodismo aquí a nuestra cadena radial.
Están bastante interesantes, están bastante buenas. No, pues fue un honor también leerlas, recibirlas, que nos tuvieran en cuenta nosotros. Y nada, Ángel, vamos a una pausa y ya regresamos.